A continuación, vamos a estudiar una de las armas tácticas más fuertes del ajedrez, el jaque a la descubierta. Para que pueda darse, se necesitan dos piezas, una que ataque y otra que descubra. Mirad la posición del tablero. Aquí las blancas tienen la oportunidad de dar un jaque a la descubierta. ¿Qué pieza da el jaque? El alfil. Observad cómo está atacando vía rayos X al rey enemigo. Decimos rayos X porque el alfil está ejerciendo una presión indirecta sobre el rey. Hay un obstáculo en el camino, pero si la torre se mueve, se descubre el jaque que hasta ahora estaba escondido. Y atención a uno de los aspectos más importantes. La torre ahora puede moverse donde quiera, porque, haga lo que haga, en la próxima jugada el negro tendrá que concentrarse en evitar el jaque. En este caso, la torre se posiciona frente a la dama rival. Así, después de que el negro huya con su rey, podrá capturarla con toda impunidad. Con este ejemplo, habéis podido comprobar la enorme fuerza que tiene el jaque a la descubierta. Nos da la oportunidad de hacer lo que queramos con la pieza que descubre, como atacar otra pieza o seguir acosando al rey. Fijaos en esta partida que jugó en 2001 el gran maestro Vladimir Kramnik, quien era entonces campeón mundial. Como podéis ver, las negras están atacando el alfil de B2. Pero Kramnik, que conduce las blancas, ignora por completo ese ataque y aprovecha la potencia del jaque a la descubierta para realizar una combinación fabulosa. Sacrifica caballo por F7. ¿Quién va a dar jaque a quién? Observad, el alfil de C4 apunta al rey enemigo. Es cierto que, en el camino, hay dos piezas, pero son blancas. Por lo tanto, Kramnik las moverá cuando considere oportuno. Y las moverá con efectos devastadores. Estudiemos qué pasaría si las negras no tuviesen en consideración la fuerza del jaque a la descubierta. Imaginad que decidiesen tomar el indefenso alfil blanco de B2. En primer lugar, después de la captura, las blancas recuperarían el alfil tomando con su torre en F5. Además, con este movimiento de la torre, ya se plantearían amenazas terribles. En cuanto el caballo se moviese, el rey quedaría en jaque. Para ilustrar cómo podría haber continuado la partida, imaginemos que el jugador negro tomase la torre que se le ofrece en A1. Tendría una torre de más, pero su alegría sería efímera porque el caballo saltaría a la casilla que más le interesa, dejando a la descubierta el jaque. Si el rey negro huyese, la dama entraría con su mate del beso. Veamos de nuevo ese jaque a la descubierta. El caballo salta y da jaque. Además, el caballo y la dama actúan unidos sobre un nuevo punto. La partida no se desarrolló así porque el rival de Kramnik no fue tan osado como para ignorar el jaque a la descubierta. ¿Qué hizo? Vamos a verlo. Optó por tomar el caballo. Al menos, de esta manera, una de las piezas que se interponen en el camino del alfil es negra. Pero resulta tan potente el jaque a la descubierta que Kramnik, sabiéndolo, realiza una jugada espectacular. Dama por F5. La torre podría capturar, pero ¿qué sucedería si la torre tomase la dama? Que recibiría un jaque mate inmediato. Fijaos, es un jaque con dos piezas, un jaque doble, y el rey no puede ir a ninguna casilla segura. Por lo tanto, volviendo a la jugada 20, la torre no puede capturar la dama. La posición es totalmente desesperada para las negras. El rival de Kramnik intentó jugar G6, pero perdió una pieza de manera sencilla, alfil por E5, y abandonó. Vio perfectamente que después del cambio de damas, tenía que mover la torre para recuperar el alfil y que, de nuevo, el jaque a la descubierta le iba a hacer perder la torre. Observamos una vez más la doble amenaza. Como veis, un solo movimiento permite atacar dos puntos.
Es imposible defender los dos a la vez, y eso hace que el rival pierda su pieza. Así es como funciona este arma tan letal. Y vamos a ver otro ejemplo. Muy sencillo, pero igual de demoledor. Se trata de una partida de 1794, en la que el mejor jugador de la época, el francés Philidor, cometió un error muy grave. Enrocar en esta posición. Ahí está el error. Porque entonces el jugador blanco avanza su modesto peón a D6, descubriendo el jaque con el alfil. Tanto la dama como el alfil negros atacan el peón, pero no podrán capturarlo. Al moverse, el peón ha despejado el camino entre el alfil y el rey. Y ahora, las negras van a tener que utilizar su turno para evitar el jaque. Con el siguiente movimiento, el peón toma el caballo enemigo. Tal vez os preguntéis cómo pudo el mejor jugador de la época cometer un error garrafal. En su descargo, hay que decir que en esta partida Philidor estaba jugando a ciegas, de espaldas al tablero. Es algo realmente muy difícil. Ya explicaremos cómo se puede jugar sin mirar. Pero de momento, seguiremos fijándonos bien en el tablero. Vamos con otro ejemplo de jaque a la descubierta. En este caso, se trata de una partida del campeonato de la URSS del año 1976. El jugador de blancas no busca ganar material, sino el mate. Ve que podría dar el jaque a la descubierta, llevando el caballo a F5. Así, cuando el rey se moviera, podría darle el mate del beso. El caballo defiende la dama y ella da el mate. Pero, ¿qué pasa? Quizás ya lo habéis visto, que la dama podría tapar el jaque. Su caballo la defendería y por tanto la dama negra sería capaz de salvar a su rey. ¿Qué se le ocurre entonces al jugador de blancas? Pues una combinación francamente brillante. Mirad. Caballo C8 jaque. Ahora, cuando las negras tapan, reciben jaque mate. Diréis, no. Pero sí. El blanco cambia su dama en C5. A continuación, el caballo negro recaptura a la dama y entonces la torre propicia el mate en D8. ¿Por qué? Porque el caballo en C8 obstruye la acción defensiva de la torre negra de B8 en la octava línea. Fijaos que con el caballo en F5 esto no habría sido posible. Después del cambio de damas, la torre negra defendería perfectamente a su rey. Esa es la gran fuerza del jaque a la descubierta, que podemos ir con el caballo a donde queramos. En la partida real, las blancas lo remataron de una forma todavía más elegante, pues las negras taparon con el caballo y las blancas sacrificaron su dama. El resultado, el mismo, jaque mate. Como os decía, una combinación brillante que ha sido posible gracias a este arma mortal. Y ahora vamos a estudiar un tipo de descubierta diferente. La pieza que da el jaque es la que descubre. Observad esta partida del año 1987, protagonizada por dos buenos jugadores, el búlgaro Andonov y el armenio Liputian. Aquí las negras dan jaque con el caballo. Como veis, ese salto descubre la acción mortífera de la dama sobre su rival. A esta maniobra se le llama ataque a la descubierta con jaque. El caballo da el jaque y descubre el ataque a la dama enemiga. El jugador de blancas debe ahora defenderse tanto del ataque como del jaque. El único movimiento posible para evitar ambas acciones es dama por D3.
Y ahora podemos apreciar, con toda claridad, la fulminante ofensiva que emprende la dama negra en coordinación con la torre situada en C8. Entre las dos dan un bonito jaque mate, en el que el rey blanco ve como sus propias piezas le impiden la huida. Una original versión del mate del pasillo. Para acabar, vamos a ver un caso en el que no hay jaque, pero sí que hay un ataque a la descubierta espectacular. Fijaos bien, lo de menos es que el alfil negro o el caballo blanco se vean atacados, porque el jugador de blancas está a punto de realizar un movimiento impresionante. Os animo a que intentéis descubrirlo. Como digo, un solo movimiento de las blancas deja a las negras sin ninguna opción. Se trata de una jugada muy creativa y difícil, que utiliza el ataque a la descubierta. Ya habréis apreciado que en la diagonal A1-H8 se está produciendo un importante enfrentamiento, una guerra no declarada entre las dos damas. El único obstáculo es la torre blanca, pero se podría mover. Lo ideal sería que la torre pudiese desplazarse a alguna casilla dando jaque. Sin embargo, esa posibilidad no existe. La pregunta es, ¿a dónde puede ir la torre para que el ataque sea mortal? Pues bien, mirad lo que se le ocurrió al jugador de blancas. Torre de 8. Una jugada realmente espectacular. Las variantes son muchas, pero sencillas. Por un lado, se descubre el ataque a la dama. Las negras tendrían que defenderse de ese ataque. Pero, además, se ataca a la torre con amenaza de mate. Las negras también deberían evitarlo. No hay jugada. Si las negras capturan la dama, la torre da mate. Fijaos que el caballo está en una situación estratégica clave, impidiendo la huida del rey. Si capturan el caballo, reciben mate. Ahora es la dama quien no permite la salida del rey. Y si la dama negra captura la torre, la dama blanca entra hasta la cocina y da el mate del beso. Por último, si las negras eliminan uno de los peligros con la torre, simplemente pierden la dama. El jugador de negras abandonó elegantemente ante tan inspirada jugada. Así que, a partir de ahora, recordad, el jaque y el ataque a la descubierta son armas terribles. Nunca permitáis que vuestro rival las use contra vosotros. Vamos a comprobar si habéis asimilado bien las posibilidades de este arma táctica. Os recomiendo que repaséis antes con atención los ejemplos que hemos mostrado. Debéis estudiar detenidamente cada movimiento hasta comprenderlos a fondo. Y ahora sí, vamos con el primer ejercicio. Observad la posición del tablero. Juegan blancas y ganan. ¿Ganan la partida? ¿Ganan una pieza? Eso no lo sabemos. Hay que descubrirlo. Podéis dedicarle de 1 a 10 minutos. ¿Lo tenéis ya? Pues vamos a ver si habéis acertado. Supongo que habéis pensado que el caballo salta y hace el mayor daño posible. Eso es correcto. Tal vez hayáis optado por caballo H6 jaque. En ese caso, se daría un jaque doble, pero cuidado, porque el rey se retiraría y no habríamos conseguido nada. La opción correcta es otra. Tenemos que valorar que las blancas tienen material de menos, así que les interesa comerse alguna pieza importante. Puede ser que se os haya ocurrido saltar con el caballo a D8, pensando que el jaque descubierto obligaría al rey a retirarse. Pero ojo, la dama negra podría capturar el alfil y esquivar el problema con toda facilidad. ¿Cuál es entonces la jugada clave? Ahí está. Caballo E5 jaque. Ataca a la dama y defiende el alfil. Haga lo que haga, ahora el jugador negro va a perder su dama. Enhorabuena a los que hayáis optado por este movimiento.
Ya empezáis a dominar los entresijos del jaque a la descubierta. Vamos a por un segundo ejercicio. Este ejercicio nos va a permitir ver un bonito ataque doble. Como es un poco más difícil, voy a daros una pista. Negras juegan y ganan la partida. Vamos ya con la solución. Como siempre, debéis observar el material y rastrear el tablero en busca de algo que llame la atención. Fijaos, por ejemplo, en la posición del rey blanco. No está en una posición muy sólida, ¿verdad? El alfil negro le cierra las salidas, por lo tanto, cualquier jaque sería mate. ¿Qué más se desprende del análisis? El enfrentamiento entre las damas, que ahora está oculto por el caballo. Todo ello son indicadores que necesitamos para dar el salto correcto. Caballo B4. Sorprendente. Ataca a la dama blanca y cuando ésta hace lo posible para defenderse, el caballo vuelve a saltar y da jaque mate. Observad que si el blanco capturase el caballo para evitar el mate, perdería la dama. Por lo tanto, acabaría perdiendo la partida. Es muy difícil, si no imposible, combatir contra un rival de categoría sin nuestra dama. Bien, enhorabuena para los que hayáis podido resolver el problema. Os plantearé un último ejercicio. Observad el tablero. Jugáis con blancas. La pregunta es fácil y la respuesta difícil. ¿Qué haríais si el jugador negro os atacase el caballo de G5 tras mover H6? Tiempo. ¿Habéis encontrado ya una buena jugada? Pues vamos a analizarlo. Puede ser que para libraros de la amenaza hayáis decidido huir con el caballo a H3. No es una mala opción, pero perdéis una gran oportunidad. Observad que de nuevo hay un tema de descubierta, una situación de tensión entre los dos alfiles que podemos aprovechar. ¿Cómo? Con la mejor jugada posible, caballo por F7, un movimiento brillante. Supone un ataque doble a la dama y a la torre enemigas. El caballo, por tanto, tiene que ser capturado. Y ahora, las blancas realizan el ataque a la descubierta con caballo E5 jaque. Cuando el rey mueve para librarse del jaque, nosotros tomamos el alfil en B7. Y fijaos, hemos ganado un peón. Hemos dejado al rey enemigo sin enroque, con sus barreras defensivas destruidas, y además, podemos seguir ganando material de forma decisiva. En este caso, habría alguna otra posibilidad para ganar material, pero como os decía, esta es la mejor opción. Y aquí terminamos el estudio del jaque a la descubierta. Espero que hayáis tomado buena nota, porque como habéis podido comprobar, resulta un arma letal.